Levítico capítulo 11 versículos del 1 al 8. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, hablen a los hijos de Israel y díganles que estos son los animales que podrán comer entre todos los cuadrúpedos de la tierra, podrán comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades, y que rumia. Pero de los que rumian o de los que tienen la pezuña partida, no comerán estos. El camello, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, será para ustedes inmundo. El conejo, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, será para ustedes inmundo. La liebre, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, será para ustedes inmunda. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para ustedes inmundo. No comerán la carne de estos ni tocarán sus cuerpos muertos, serán para ustedes inmundos. Lamentablemente esta situación de comidas inmundas ha traído controversias entre las religiones cristianas. Hay religiones que han puesto esto como algo religioso, cuando en verdad es por razones de salud. Algunos piensan que Dios es un Dios de antojo, cuando todo lo que hace es para el bienestar de los suyos. Tercera de Juan versículo 2. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero, vamos a hablar sobre la inmutabilidad de Dios. Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salmo capítulo 102 versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Isaías capítulo 40 versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. De Jesús, que existe antes de que Abraham naciera, se dice. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y mi favorito. Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Cuando dice ni sombra de variación significa que ni te imagines que Él va a cambiar. Parece que la gente piensa que Dios es como los dioses paganos, que son manipulados por la creencia de los que adoran a ese Dios. Con los versículos arriba, debe quedar claro que lo que Dios ordenó en el pasado es igualmente válido hoy. Sabemos que el sistema de sacrificios hebraicos apuntaba hacia el sacrificio de Cristo, era un símbolo o tipo del sacrificio de Cristo. Una vez que Cristo, que era lo verdadero, se encuentra con el símbolo desaparece. Inclusive, se usa el versículo 16 de Colosenses capítulo 2 para decir que lo que dice Levítico sobre las comidas es evidencia que Dios cambió de opinión. En otras palabras, que la Biblia se contradice como dicen los ateos. Leamos el versículo. Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo tiene que ver completamente con el sistema de sacrificios hebraicos, por eso cuando el cuerpo se encuentra con la sombra desaparece, Cristo es el cuerpo, los ritos la sombra. Este capítulo en nada habla sobre el tema de carnes limpias o inmundo, es sobre las carnes sacrificadas en un rito religioso. Si este versículo estuviera hablando sobre comidas y bebidas fuera del sistema de ritos religiosos, significaría que podemos beber bebidas alcohólicas o ingerir drogas que son legales. ¿En verdad un cristiano consciente cree en eso? ¿Será que las leyes de los hombres van por encima de las leyes de Dios? Isaías capítulo 66 versículo 17. Los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que está en el centro y comiendo carne de cerdo y de cosas detestables como el ratón, serán aniquilados juntos, dice el Señor. Busquen información de los lirones con miel en el Internet. El Señor, que no cambia, fue el que habló en Isaías capítulo 66 versículo 17.
El capítulo de Levítico 11 continúa hablando sobre los alimentos que se pueden comer y lo que se considera inmundo. Lo que se considera inmundo, la Biblia no lo reconoce como alimentos. Mateo capítulo 15 versículos del 16 al 20. ¿También ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Cuando Cristo dijo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina se refería a lo que la Biblia reconoce como alimentos. Si no fuera así, y lo que voy a decir es bien exagerado para que los que creen que no es así, se podía tragar veneno y no tuvieran problemas porque, entra en la boca va al estómago y sale a la letrina. Algunos se olvidan del suceso que llevó a Adán y a Eva a la desobediencia. Se olvidan de lo que Daniel y sus amigos hicieron cuando fueron llevados a Babilonia y se les ofreció comida de la mesa del rey. Adán y Eva desobedecieron a Dios y sabemos las consecuencias por las que pasaron. Daniel y sus amigos obedecieron y sabemos de sus victorias. Cristo claramente dice al final del versículo, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, no estaba dando permiso para comer de todo. Muchas religiones cristianas usan Hechos capítulo 10 para contradecir lo que Dios ya ha mandado y para satisfacer su mente con una excusa para comer lo que su paladar se le antoje. La primera parte de Hechos capítulo 10 habla del centurión Cornelio, un gentil y creyente de Dios, y como en sueño Dios le dijo que enviara a buscar al apóstol Pedro. Hechos capítulo 10 versículos del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus cuatro extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. La mayoría de las iglesias cristianas, sin dudar, usan este versículo para decir, ve, tenemos permiso para comer lo que se nos antoje, porque Dios ahora dio permiso. Vamos a meditar en varias situaciones. Número 1, ¿no anduvieron los apóstoles por casi 3 años y medio con Jesús, y no sabían que ahora tenían permiso para comer lo que es inmundo? Número 2, ¿acaso la Biblia ahora dice que Dios cambia lo que ha escrito? Número 3, ¿fue Dios injusto con los judíos que no le dio permiso para disfrutar del delicioso lechoncito? Sin embargo, Pedro no comió del plato. Muchos podrán decir que Pedro no obedeció a Dios o no confiaba en Dios. Pedro, hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo, sabía que había un mensaje espiritual en todo esto. Hechos capítulo 10 versículos 17, 19 y del 25 al 28. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate. Yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora Pedro entendió el mensaje, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Como Pedro actuó y lo que entendió no contradice lo que la Biblia enseña.
La mayoría del mundo cristiano todavía no ha entendido lo que Pedro entendió, y definitivamente no actúan como Pedro actuó. Dios te bendiga, hoy y siempre.